Esta es la historia de cómo en apenas unas horas me crucé con un inventor, unos budistas, unos gauchos y un mago muy especial en Salta, Argentina. Y acá estamos dando una vueltita por la ciudad de Salta a ver si conocemos, vamos al mercado, vamos a ir a la plaza, vamos a comer algo rico. La verdad que le mira la camisa abierta y lo asusta. ¿Encontraste algo interesante? Hay alguien dormido ahí detrás. Todo empezó en mi empeño de arreglar el agarre de la valija que perdí durante la ruta extrema del día anterior. El fabricante no lo vendía suelto, pero por suerte Sebastián me presentó a Roberto, el encargado del concesionario de BMW de Salta, que resultó ser inventor y se ofreció a fabricarme una. Pero antes de empezar, había que comprar los materiales. Se cruzan los dos trenes y me los quedo mirando y no tiene coche. ¡Ah! Quema. Esto se debería usar mucho más. El papel de periódico para envolver las cosas. Porque el plástico contamina mucho, amigo. Claro. El plástico inunda el mundo, macho. Y el papel de periódico es mucho más biodegradable. La fábrica ese que le meten al plástico para hacer eso. Sí, Ácidos, venenos, radioactividad. Nos están envenenando, amigo. ¿Verdad? Nos están envenenando. ¿Sí? Vamos a volver al papel. No importa, total, hasta que no envenenen todo, nosotros ya no vamos a existir. Eso es cierto. Aprovecha ahora. Voy a aprovechar. Aprovecha la vida. Voy a aprovechar la vida y sigo en ruta. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Qué buena gente, la gente de Salta, joder. Y esta persona es claro ejemplo de ello. Yo tuve un sueño en el que me iba volando y caía en cámara lenta hasta despertar. Y llegó la hora de inventar. ¿Qué sensación te produce saber arreglar y construir cosas? Y es un hobby. Mi hermano que pinta maquetas, bueno, yo fabrico cosas. Y hoy he tenido la suerte de que me vas a fabricar la pieza que me faltaba para mi maleta. Esperemos que salga bien. Yo creo que sí. Y bueno, con un rico Fernet difícil que no saliera. Además no solo me regaló una pieza, sino que me fabricó 3 más por lo que pudiera pasar. Pero sucede que a veces lo que puede pasar abre universos paralelos increíbles. Lo explico. Esa noche avisé por Instagram a posibles viajeros de la zona para que tomáramos algo en la Casona del Molino, una mítica peña folclórica de la que Sebastián fue cofundador décadas atrás. Y ahí apareció una pareja budista que viajaba en combi y con la que quedé al día siguiente antes de emprender ruta con el objetivo de ir a grabar a una tribu mágica que habían detectado. Hola. Cuando de repente surgieron de la nada unos espontáneos. 500 vacas, vos debes valer esto, ¿no? 500 vacas. 500 vacas y con los accesorios 200 más, ¿eh? Pero de las buenas, de las gorditas y de las que dan la mejor calidad de leche. ¿Cuántas vaquitas tenés? Yo tengo unas 20. Unas 20 dice que tiene, dice. Unos 20.000, ¿no? Yo me imagino lo que usted debe sentir cuando va encima del caballo al atardecer, galopando, esa felicidad que de repente le entra a uno y le gobierna el cuerpo entero. Así es. Eso es lo que siento yo con la moto. Se siente una sensación así de ser libre en el mundo. De libertad, de como que tienes todo en tus manos. Así es. Yo escucho el engranaje del motor, cómo cambia de marcha y empiezo a salivar. Ah, mirá vos, Digo, ¿no? cómo entra la tercera, cómo entra la cuarta. Agustín. ¿Y el suyo? Agustín y Pedro. Amigos de por vida. Amigos de por vida, por favor. Si algún día voy a La Pampa, como le he dicho a tu hermano, probamos los caballos y las motos, hacemos una carrera. ¿Y esto qué, che? Ese es mi amigo Lolo, el mono viajero.
Y este es Mortadelo. Es mi compañero de viaje. Y me ayudan a arreglar los pinchazos y me hablan, me dan compañía. Y así, entretenidos, anduvimos intercambiando sensaciones de caballos y motos, de la vida y sus sorpresas, del camino y sus misterios. Parece que hoy es día de conocer personajes. Tras estar un ratito con los señores gauchos, vamos a buscar al mago Alegrín. Vamos para allá. Ese sí que es un personaje, vaya a ver. ¡Vamos a por el mago! ¡Hola, amigo! Mi nombre es Alegrino. Es un cetro de energía positiva líquida, encapsulada. Sirve para transmitir energía positiva al mundo. Y es eso de verdad, mira. Es energía positiva líquida. Es energía porque todo es energía. Es positiva porque lo mirás y genera algo positivo mirarla, ¿ves? Algo lindo. Y es líquida. Energía positiva líquida. Tan real como lo más real. Y tan simple como lo más simple. Y esta es la espada que no lastima. Energía positiva etérea como soda etéreo. Mirá. Energía positiva etérea para todo el mundo. La espada que no lastima. La pareja de Combi Lucero acertó de pleno. El mago Alegrino era tribu. Estoy medio mareada. Gomitá, gomitá. Le conté ese chiste a un amigo el otro día y me dio una piña, en serio, mirá. Y acá está, es el Alegrimóvil. Adelante, un budita que marca el camino. Bocina, mira, tiene bocina. No, pues un auto del futuro tiene bocina. ¿Cómo no va a tener? ¿Cómo no va a tener bocina? Tengo pasacamiones. Acá esto dispara energía positiva, ¿ves? Cuando llegas a los controles y esas cosas. Un mandalita con mensajes positivos también, ¿ves? Voy a decir gracias por... Lo haces girar y la flecha te marca el mensaje para el día. Gracias por la naturaleza. Esa es la actitud. Tito, salúdalo. Es muy cariñoso. Muy hermoso, peladito. Próximamente con cuerpo. Estamos en eso. Está en el proceso. Solté todo y lo reduje a esto. Esto es todo lo que tengo en el mundo. En el mundo. Y acá la casita. Es una motorhome latina. Latina Turner. ¿Ves? Tiene escalerita, porque se me quedó atrapada la escalerita. Ahí está. Y tiene lámpara. ¿Ves? La lámpara hindú. Es lámpara hindú, industria argentina, ¿viste? Porque es una imitación. Pero anda, detalle, tiene sábana de abajo y sábana de arriba. Pero parezco el príncipe Carlos en sus mejores tiempos. Mirá que esto es un plano denso y la magia es energía etérea, no se toca, entonces no está en el control de la gente, entonces se va de lo que es la mente. ¿Qué pasó? No sé, está en el aire, ¿qué pasa? Y se eleva la energía y da alegría aparte. Entonces, y la alegría es energía alta, eleva la energía del planeta aunque sea en un granito. Y después de agradecer toda la magia que desencadenó el agarre roto de mi maleta que provocó que conociera a todas estas personas, me dispuse a retomar el camino. Energía líquida positiva. Hasta luego. Y el halo protector de la energía positiva líquida no tardó en salvarme de uno de esos topos peligrosos que deambulan por ahí. Tienes que mirar. Había dos caminos para ir a Purmamarca, el rápido pero recto y el sinuoso pero divertido. Y estaba bien claro, che. De
alegría traía cargadas las valijas, la mirada y el espíritu. Y conducir por las yungas norteñas en un día soleado rumbo a otro lugar donde más historias me esperaban no podía sino mejorarlo hasta el infinito y más allá. Esta carretera se llama La Cornisa y es súper estrecha y toda esta vegetación que hay alrededor es conocida como yunga. Vuelta a la montaña. Acabo de pasar San Salvador de Jujuy y vuelve aquí a hacer fresquito porque esto sube para arriba y estoy yendo a Purmamarca, que voy a llegar justo con los últimos rayos de sol, ¿sabes? Y la luna está en el cielo y el cielo está azul y mañana no llueve, pasado sí, así que hoy y mañana ruta. Y los sitios que vienen son un poco turísticos, pero son turísticos porque son bonitos, o sea que yo espero poder encontrarle la parte hermosa. Estoy muy contento, Salta me ha dejado unos regalazos de personas brutales. Las empanadas estaban muy buenas, quien lo sabe, lo sabe. Y es que las empanadas salteñas son la referencia de las empanadas, es como el jamón de mi tierra, de Extremadura, de la tierra que me vio crecer. Voy a estar 4 o 5 días más recorriendo el norte argentino, salvo que haya sorpresas, y por sorpresas quiero decir o avería o tribus que filmar, y me voy a pasar al norte de Chile, ¿vale? Pero eso ya lo cuento más adelante, si te parece, vamos, si te parece a ti, si tú quieres que sea de otra manera, pues te lo hago de otra manera, pero como esto lo estoy grabando en mi presente, que cuando tú lo veas será mi pasado, pues te vas a tener que joder un poco, porque ya no se podrá cambiar. Basta de tonterías y voy a continuar la ruta, ¿de acuerdo? Ok, venga, adiós. Coño, con la altura, ¿eh? Le ha costado. Buenas. Hola. ¿Qué tal, cómo andan? ¿Por dónde andas? ¿De dónde venís? Por aquí, de España, llevo ya un tiempo en la ruta. Y el que me queda, flaco, y el que me queda. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Pa' soñar con otra vida, cierro los ojos, un intento. ¿En qué te está cambiando el viajar en moto? Y uno avanza muchísimo más rápido, siente el suelo, siente la montaña, siente el viento, el sol. Es una cosa única. Cada día las personas que conoces, los lugares donde pasás, vas dejando huella. Voy a cambiarle el color. Purmamarca en aymara significa ciudad del desierto. Flanqueada por el Cerro de los 7 Colores, este pueblito conserva una magia especial que se manifestó haciéndome cenar en un restaurante donde 3 jóvenes ofrecían música en directo. Tras compartir con ellos un vinito cafalleteño, vibraron alto los corazones y al día siguiente no pude evitar recoger un cantito medicinal del alma de Laura, una chica que viajaba por Sudamérica recopilando coplas, entre otras cosas. Renace
quién soy, qué amo, qué me hace feliz, qué quiero ser ahora, en este momento. Y tomarse con esa responsabilidad de que nacimos para algo, ¿no? Para compartir nuestros dones, nuestras capacidades. Y está en nuestra responsabilidad amarnos, conocernos profundamente y compartir eso con todo el amor a la humanidad y hacer lo que amamos, porque eso es lo que importa. Y si queremos realmente cambiar la humanidad, el mundo, creo que primero tenemos que ser responsables de nuestros actos, ser coherentes con lo que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos. Y volver a conectar con la esencia de la naturaleza, que ahí estamos. De ahí venimos y ahí está nuestra paz y nuestro reflejo. Conecten con el niño interior, con la niña interior que llevamos adentro, porque ellos saben lo que amamos hacer y son en el instante, perciben, juegan, y eso es algo que jamás tenemos que olvidar.